Dios les bendice, hermanos. Amén. Toca el tiempo para que meditemos en la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos, por favor. Estamos meditando en la epístola a los Hebreos. Y estamos con esa serie de mensajes, hermanos, llamada Cosas Mejores del Nuevo Pacto. Amén. Cosas mejores del Nuevo Pacto. Y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo número 3, hermanos, de esta epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo número 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer los primeros versículos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Palabra de Dios, hermano. Los judíos, hermanos, pueblo de Israel, estimaban a Moisés muy por encima de cualquier otro judío que hubiera existido. Dios había protegido milagrosamente a este hombre Moisés cuando era apenas un bebé y se encargó personalmente, nos dice la Escritura en Deuteronomio, de su sepultura. Eso no nos dice la palabra de Dios de algún otro hombre, alguna cosa semejante. Entre esos dos puntos, hermanos, entre su nacimiento y su sepultura, transcurrió en la vida de Moisés milagro tras milagro. Moisés fue la persona a quien Dios le habló cara a cara en el Antiguo Testamento. Vio este hombre Moisés la misma gloria de Dios, y de hecho esa gloria, nos dice, quedó reflejada en su cara por un tiempo. Cuando él descendió del Sinaí, la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios, según Éxodo. Moisés fue quien sacó a Israel de Egipto. Como enfatiza Pablo, hermanos, en Romanos 2, los judíos tenían una confianza grande en la ley, los mandamientos y los rituales del Antiguo Testamento eran para el pueblo judío sus prioridades absolutas, y para ellos la ley y Moisés eran sinónimos. El Nuevo Testamento suele referirse a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés o la ley mosaica, por su nombre. Moisés no solo, hermanos, dejó los 10 mandamientos, escribió además el Pentateuco, los primeros 5 libros que hoy entendemos como la ley, hermanos, y en estos quedaron establecidas las leyes, la ley levítica y las leyes que gobernaban absolutamente todo lo que hacían los judíos fue escrito por Moisés. Moisés además dejó los planos del tabernáculo y el arca del pacto. Algunos judíos creían, hermanos, se sabe, que Moisés era superior a los ángeles. Dios habló a los profetas en visiones,
pero con Moisés habló, dice la palabra de Dios, cara a cara. Le habló en una zarza ardiente que no se consumía, le habló desde el cielo, le habló en el Sinaí y escribió los mandamientos con un dedo de fuego en presencia de Moisés. Sobre todos los demás, Moisés, hermanos, era el hombre de Dios. Sin embargo, en este pasaje que hemos leído en Hebreos 3 del 1 al 6, el Espíritu Santo, hermanos, llama en especial a los lectores judíos a mirar a Jesús. Moisés fue grande, en efecto, pero Jesús, dice el escritor de Hebreos, era infinitamente mucho, pero mucho más grande. Se muestra que Jesús es superior a Moisés en oficio, en obra, en persona. En su oficio es el apóstol y sumo sacerdote. En su obra es el constructor de una casa. En persona es el Hijo de Dios. El autor de Hebreos, hermanos, escribe su carta para que una audiencia específica, los judíos, no regresen al antiguo pacto. Lo escribe para persuadir a su audiencia a permanecer fiel a Cristo. El autor demuestra la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo de diferentes maneras. Una de ellas es demostrando que Cristo, hermanos, el mediador de un nuevo pacto, es mejor, es superior que Moisés, quien fue mediador de un pacto que ha quedado atrás. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra, gracias por la vida que nos das, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que nos bendigas con tu palabra que nos ha sido dada, Señor, que podamos meditar en ella, que podamos disfrutar la meditación de tu palabra, que tu palabra pueda quedar guardada en nosotros, Señor. En nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y que la podamos llevar a la vida práctica, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse a vivir de acuerdo a tu palabra cada día. Señor, te rogamos, te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en los primeros 2 capítulos, que de alguna manera ya se predicaron 2 temas de la carta a los Hebreos, tenemos una especie de resumen, por así decirlo, de toda la epístola. Incluso los primeros 3 versículos del capítulo 1, también hay quien dice que es un resumen, un compendio de todo lo que trata en general esta epístola. En estos primeros 2 capítulos, hermanos, el escritor, que como ya sabemos, no tenemos la seguridad de quién fue, lo que sí sabemos es que quién lo escribió o quién dijo a un hombre que lo escribiera, hermanos, fue el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él la inspiró. El escritor humano, hermanos, trata de poner de alguna manera en los primeros 2 capítulos, en los temas que va dando un escalón sobre otro en cada tema, aterrizando la escritura, edificando una enseñanza sobre la otra, de tal manera como se construyen las gradas en un auditorio. De tal manera que va o ha ido cimentando una enseñanza sobre la otra sabia y cuidadosamente. Comienza esta carta hablando de la superioridad general de Cristo sobre todo y sobre todos. Aborda la enseñanza, por ejemplo, de que Cristo es superior a los profetas. También dice luego que Cristo es superior a los ángeles. Posteriormente, más adelante, en los siguientes capítulos, hermanos, lo dirá que Cristo es superior respecto de Josué, respecto de Aarón y su sacerdocio. Luego dirá que es superior al antiguo pacto. Luego dirá que es superior a los sacrificios antiguos, a la superioridad. Otro personaje del Antiguo Testamento. Pero ahora, en este capítulo 3, hermanos, el escritor ha llegado a un tema álgido, a un tema culminante para sentar una base, para sentar un precedente sobre el resto de la enseñanza en los siguientes
capítulos, hermano. Así que después de ir viendo todas estas enseñanzas en los primeros 2 capítulos, estamos aquí meditando en el hecho de que Cristo es superior a Moisés. Para nosotros decir esto, hermanos, que Cristo es superior a Moisés, no representa quizá algo tan trascendente. Lo podemos decir simplemente, sí, Cristo es superior a Moisés, sí. Pero, ¿por qué digo que es un tema álgido, un tema culminante? Bueno, la carta, hermanos, como sabemos, está dirigida, y por eso su nombre, ¿a quién? A los hebreos. Amén. Fue escrita para la comunidad hebrea, es decir, para los judíos. Hermanos, para los judíos, es importante entender esto, este contexto. Para los judíos, decir esto, esta declaración así tan abierta, como la estamos diciendo, Cristo es superior a Moisés. En ese entonces, hermanos, y en ese contexto, era para ellos algo muy desafiante. Era para muchos una ofensa, para muchos era un escándalo. Muchos se escandalizaron, por ejemplo, de Jesús cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fue un escándalo y lo querían apedrear. Bueno, esto que está escribiendo, esto que escribió el escritor, hermanos, valga la redundancia, de Hebreos que dejó, genera y generó en su tiempo controversia. No es exactamente igual, pero es como si alguien, para nosotros que somos cristianos, hermanos, alguien nos dijera que tal persona es superior a Jesús, o que es el nuevo profeta que lo ha venido a reemplazar. Y vaya que hay un grupo, una secta que dice eso, ¿verdad? Y cuando vemos eso, les queremos pegar. No, nos molestamos, nos ofende esas cosas, ¿sí? O que nos digan que Jesús no es el Hijo de Dios, o que no es Dios, o que el Espíritu Santo tampoco lo es. Bueno, era algo que en el contexto del escritor, hermanos, estaba sucediendo. Y es para quien va dirigido este documento, este escrito, esta epístola a los hebreos, hermano. En algún momento que a nosotros nos dijeran que tal persona, fulano de tal, ha sido enviado como el sucesor de Jesús y que es más importante que él, nos provocaría un rechazo, ¿sí? Bueno, ¿por qué aceptaríamos que alguien nos dijera que es más grande que Jesús? No es posible para nosotros, hermanos. Así que decirle a los hebreos que Jesús era superior a Moisés era una afrenta. Podían sentirse atacados, seguramente muchos lo sintieron en su fe, en lo que habían creído, hermanos, por más de 1500 años. No era algo tan sencillo, era lo que habían aprendido de sus padres por generaciones. Por eso decía que en los primeros 2 capítulos, de a poco el escritor, con sabiduría, con cuidado, ha ido colocando, sentando las bases, hablando de lo que es Jesús, de su superioridad sobre todas las cosas, para ahora llegar y calar hondo en los que están leyendo, en sus destinatarios, para decirles, sí, amado hermano, Jesús es superior a Moisés. Pero ¿por qué es importante eso, hermanos? ¿Por qué es importante para el escritor aclararlo? Bueno, como decía ahorita en la introducción, Moisés fue una figura dominante en la antigua historia de Israel, hermanos. De todos los líderes antiguos del Antiguo Testamento para el pueblo judío, no hay alguno mayor. Ninguno. A él se le conoce como el hombre de Dios, como el siervo del Señor. Y otra razón importante, hermanos, es por el asunto de la ley de Moisés. Los judíos, los hebreos, hermanos, habían por generaciones aprendido que la ley que les dejó Moisés, la ley mosaica, era el camino para la salvación. No había otra manera de ser salvos. Ellos habían sido elegidos para salvación por Dios, Jehová, su creador, y la forma, hermanos, en que podían llegar al camino de la salvación
el único camino era mediante la obediencia de la ley. Pensemos en eso, hermanos. Ese era el camino de salvación para los hebreos. Pero ahora, hermanos, aunque los hebreos a los que está dirigida esta carta, muchos de ellos ya son cristianos nuevos, muchos adultos que durante muchos años aprendieron de la ley de Moisés, ¿sí? Y otros tantos están indecisos, creen, como decía nuestro hermano en la primera predicación, creen intelectualmente, han razonado en esto que les están diciendo del Evangelio, pero no se han decidido a vivir de esa manera. Entonces, después de haber aprendido por generaciones y las personas que en ese momento están leyendo, muchos de ellos adultos que están conociendo este mensaje, hermanos, han conocido que el camino de salvación es respetar la ley mosaica, y ahora viene alguien y les predica y les enseña algo diferente. Ahora aparece el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, hermanos, ¿saben cómo llegó a ser conocido? Como el camino de salvación. De la misma manera en que era conocida la ley mosaica. De hecho, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando usted lo lee, se nos dice que a los cristianos así se les llamaba, el camino. ¿Sí? Bueno, así es como se conocía la ley mosaica, como el camino para la salvación. Y el anuncio ahora que se les está dando a los hebreos es que Jesús, y no la ley, que aprendieron de sus ancestros, de sus antepasados, ¿sí?, nos salva, sino que ahora es Jesús el camino, y no es un camino, sino que es el camino para alcanzar la salvación, hermanos. Así que imagínense a un hebreo escuchando este mensaje, alguien leyéndoselo o él mismo leyendo, ¿sí? Era una afrenta, hermanos, para sus convicciones, para lo que ellos eran, para lo que pensaban, para la forma en que vivían. Había un problema ahí profundo, hermanos, al que se estaban enfrentando. Y luego hay otra situación por la cual es importante aclarar que Jesús es superior a Moisés, hermanos. Los judíos estaban pasando, los hebreos estaban pasando por una diferente situación. Ahora que habían conocido a Cristo y que habían aceptado hacerse cristianos. En ese entonces, hermanos, a los judíos no los estaban persiguiendo. Había una indicación clara, sí, de parte del Imperio Romano y de parte de los judíos, evidentemente los judíos que seguían siendo judíos, de perseguir a los cristianos. Estaban siendo perseguidos, hermanos, bajo el emperador Claudio, bajo Nerón, posteriormente. Y entonces, hermanos, ellos pensaban y razonaban en su mente, decían, bueno, a ver, yo cuando era judío y respetaba la ley mosaica, que era un camino para la salvación, no tenía problema. Pero ahora que soy cristiano, que quedo en Cristo, en ese otro camino para la salvación, soy perseguido. Y en su razonamiento, hermanos, y en su mente, ellos decían, bueno, pues si ya no puedo seguir siendo cristiano y buscar la salvación por el camino llamado Jesús, pues entonces ni hablar, retrocedo, ¿sí? Doy marcha atrás y entonces voy a intentar nuevamente con ese otro camino de salvación llamado la ley de Moisés. Esa era la situación en la que estaban pasando estos hebreos, estos judeocristianos, estos judíos ahora convertidos al cristianismo. Por eso el escritor de Hebreos no quiere dejar lugar a dudas y les quiere quitar de su mente, dejar claro que no es que ahora que ya intentaste con Jesús y estás siendo perseguido y no pudiste y no te conviene y tienes miedo, puedes regresar, como dijo Pablo, a los rudimentos antiguos. Mi amado hermano, dice el escritor, hermanos, no es así. Porque no es que Cristo sea un camino de salvación, sino que es de verdad
el camino de salvación. Lo que aprendimos de nuestros padres, de que la ley era el camino de salvación o uno de los posibles caminos, déjame decirte, mi hermano, que no es así. Por eso comienza el apóstol Pablo diciendo, por tanto, de las dos cosas, de los dos capítulos o de las cosas que te estuve diciendo en los dos capítulos anteriores, tenían esta intención de decirte ahora lo siguiente, amados hermanos separados para Dios, participantes del llamamiento celestial. No nos está llamando aquí un hombre, no nos está llamando Moisés, nos está llamando Dios directamente desde el cielo. Comienza diciendo así el apóstol, el escritor, en el primer versículo. Para quitarles ese pensamiento, hermanos, de que podían regresarse. Porque estaban haciendo eso muchas personas, después de haber creído en Jesús, después de haber probado los poderes del siglo venidero, hermanos, a través del Evangelio, ahora estaban abandonando a Jesús para volverse. Estaban tratando de justificarse por medio de las obras. Pero eso, hermanos, es conocido en la palabra de Dios como apostasía. Estaban apostatando de la fe, tratando de resolver el problema de la salvación, portándose bien, cosa que no era posible. Por eso, hermanos, es que vino Jesucristo. Porque si hubiera sido posible que el pueblo de Dios respetara la ley de una manera perfecta para ser salvos, entonces no hubiera habido necesidad de un Mesías, de un Salvador. Estaban rechazando, hermanos, al único camino posible de salvación. Así que el propósito de la epístola a los hebreos y de este pasaje en particular, de estos 6 versículos, hermanos, es que los hebreos entiendan con claridad que no es optativo el seguir a Jesús o seguir a la ley. No hay opción. Dice el escritor de Hebreos, no es que te puedes ir por las obras o por la gracia, que te puedes ir por la ley o por la fe en Cristo. No es así. Hermanos, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que Jesús es superior a Moisés y que lo que Moisés dijo era una preparación, lo que dejó escrito en la ley para lo que había de venir perfecto mediante Jesucristo. Así que en este pasaje, hermanos, el autor está exhortando, está animando a aquellos que están siendo tentados por la apostasía, ¿sí?, a que piensen, a que sepan, a que entiendan, hermanos, y se decidan de una vez. No está diciéndoles que menosprecien el Antiguo Testamento, no. Les está diciendo que el Antiguo Testamento fue una muestra, una preparación de lo que había de venir. Ustedes saben que el libro de Hebreos habla constantemente del Antiguo Testamento como una sombra, ¿sí?, como una representación de lo que había de venir luego en Cristo Jesús. Dice el versículo 1, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El escritor le llama a Jesús apóstol, pero también le llama sacerdote. Considerad al apóstol, considerad al sacerdote. Le llama de una manera interesante. No estamos acostumbrados, hermanos, a Jesús ubicarlo o ser llamado como apóstol. Pero esto es algo muy interesante, hermanos, porque la palabra apóstol, enviado, eso es lo que quiere decir, enviado, tiene la idea en este contexto de Jesús como un embajador. Jesús, hermanos, era el enviado. Eso es lo que hace un embajador. Es enviado en representación de una nación a otra nación, representación extranjera. Por ejemplo, nosotros como México, ¿sí?, recibimos a diferentes representantes de países con los que hay tratos, ¿sí?, que son representantes de su nación y son embajadores. Bueno, eso es lo que está diciendo el escritor
de Hebreos está diciendo que Jesús es un embajador, es un enviado, es un representante del Padre para con nosotros, pero que al mismo tiempo es un sacerdote. Y la palabra sacerdote, como ya lo sabemos, hermanos, tiene que ver con un mediador, con un intermediario entre Dios y los hombres. Así que el escritor está diciendo que Jesús, que es superior a Moisés, está cumpliendo una doble función que no podía cumplir con ninguna circunstancia Moisés, que era un ser humano como nosotros, un buen siervo, un gran siervo, fiel, sí, pero un ser humano que no tenía la divinidad que estaba en el Hijo. Así que está diciendo Jesús hace una doble función como intermediario, hermanos. Es el embajador, el enviado del Padre para con nosotros, la iglesia, hermanos, pero al mismo tiempo es un mediador, es un sacerdote, es un intercesor, y no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote perfecto, por excelencia, que está intercediendo y que está mediando constantemente, todos los días, todo el tiempo, por nosotros, para que, hermanos, estemos en paz, para que estemos reconciliados con el Padre. El versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor no está menospreciando, hermanos, el trabajo, la profesión, el ministerio que llevó a cabo Moisés. Por el contrario, lo está reconociendo como un hombre fiel. Dice el escritor, Moisés mostró una fidelidad increíble durante su ministerio, y eso es digno de reconocer. Pero ¿saben qué? Jesús mostró una fidelidad perfecta. Moisés fue un gran siervo para con Dios. Le sirvió a Dios, le sirvió a la nación, a sus hermanos. Pero Jesús, el siervo sufriente, tuvo una vida de obediencia perfecta. Así que sí, amados hermanos hebreos, les dice el escritor, Jesús, en efecto, es superior a los ángeles, es superior a los profetas, pero Jesús, amados hermanos, es superior a Moisés y a cualquier otro hombre sobre la tierra. El versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hermanos, Moisés recibió mucha gloria de Dios. Eso es importante decirlo. Lo vemos, por ejemplo, cuando su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Dios, hermanos, honró a Moisés. Hermanos, Moisés lo defendió, lo justificó ante María y Aarón cuando quisieron reclamar de su ministerio. El Señor lo justificó ante los hijos de Coré en la rebelión. Moisés fue un hombre sumamente reconocido y que recibió gloria en cierta manera, en gran manera, de parte de Dios. Es correcto, y el escritor dice, es correcto que ustedes, hermanos hebreos, reconozcan a Moisés como el gran siervo, que fue como un instrumento que Dios utilizó para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero ahora reconozcan mayormente a aquel que los libertó de la esclavitud del pecado en el que vivían. Porque Moisés es una prefigura de Cristo, una sombra de lo que había de ser
nuestro Señor Jesucristo. Así que no está el escritor de Hebreos menospreciando a Moisés. Al contrario, lo está reconociendo en su fidelidad y en su servicio. Está diciendo en el siguiente versículo, hermanos, que Moisés fue un siervo, un mayordomo de la casa. Y un mayordomo es alguien reconocido, sumamente amado, respetado por el Señor de la casa. Dice Dios, sí, Moisés fue el mayordomo de mi casa. Pero sabes que Jesús es el hijo de la casa. No es un mayordomo, no es un siervo cualquiera, sino él es el hijo del amo del Señor de la casa. Y sí, Moisés fue un gran mayordomo, claro que sí. Pero comparando a un mayordomo de una casa con el hijo de una casa, el heredero del Señor, dueño de una casa, es muy diferente. No hay menosprecio para Moisés, sino un reconocimiento a su trabajo que hizo y al anuncio y a la preparación de lo que había de ser Cristo Jesús, nuestro Señor. Por otra parte, dice que Moisés era miembro de una familia que habitaba en una casa, que la casa era de Dios. Pero dice el Señor, sí, Moisés era miembro de la familia que habitaba en esa casa, pero ¿sabes qué? Tiene mayor honra el que hizo esa casa, y ese constructor es Jesús. Por eso es digno de mayor gloria. Eso lo dice el versículo 4, hermanos, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios, hermano. Los antiguos rabinos, los que enseñaban, los doctores de la ley, hermanos, consideraban, y no es exageración, es tal cual, consideraban a Moisés como el mejor hombre que había existido en la historia humana. Y como ya les había dicho, incluso, hermanos, lo consideraban superior, mejor que los ángeles. Por eso el escritor de Hebreos dice, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a cualquier otro profeta. Pero ahora sepan esto, que Cristo también es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés. Abran su Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Me dicen amén cuando estén ahí. Ya estamos ahí, hermanos. Los primeros versículos de este capítulo dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En esa ocasión, hermanos, estos 3 discípulos que estuvieron con Jesús, sabemos, conformaban un círculo íntimo
con el Señor y los encontramos frecuentemente en los evangelios apareciendo a solas con el Señor, como en Getsemaní, cuando estaba por ser crucificado. Pero lo interesante de este pasaje, hermanos, es que la transfiguración de Cristo implica que Él sufrió, por decirlo de alguna manera, un cambio dramático en su apariencia física, de tal manera que los tres que estaban con Él, hermanos, pudieron apreciar su gloria. Los tres lo vieron de una manera diferente a como comúnmente lo veían. Apreciaron su gloria, una muestra de cómo habría de ser el Jesús glorificado. Moisés y Elías, hermanos, representaban la ley y los profetas, respectivamente. Ambos habían predicho, profetizado de alguna manera la muerte de Cristo, hermanos, y eso lo dice Lucas en su evangelio. Y aquí dice 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero lo interesante del asunto, hermanos, es, aparte de la transfiguración, lo que Pedro dice sobre las enramadas, hermanos. Las enramadas eran una referencia a la fiesta de los tabernáculos, que sabemos que celebraban los judíos, hermanos, cuando habitaban en tiendas por una semana, por 7 días. Pedro estaba expresando un deseo de permanecer en ese lugar porque lo que estaban presenciando era algo maravilloso. Pero Pedro cometió un error, hermanos, cuando dijo al Señor: Señor, bueno es para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Hay un error ahí que cometió Pedro. ¿Sabe cuál fue? Él quiso colocar a Moisés y a Elías en el mismo nivel que el Señor Jesucristo, cuando dijo: es bueno que hagamos 3 enramadas, así una para cada uno. Cuando Pedro intentó colocar a Cristo Jesús en el mismo nivel que Moisés y evidentemente también que Elías, hermanos, una voz, y no cualquier voz, la voz del Padre interrumpió desde el cielo diciendo: Pedro, sí, Moisés fue un hombre fiel. Sí, Elías fue un hombre poderoso en palabras y en obras. Pero este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. No te equivoques, Pedro. No se te ocurra comparar a Moisés. No se te ocurra comparar a Elías. No se te ocurra comparar a cualquier otro profeta, a cualquier ser humano, porque Cristo es superior a todos, incluido Moisés. Es mi Hijo. En Él tengo complacencia, así que a Él oíd. Hermano, Jesús es supremo. No debe permitirse que nada corrompa nuestra perspectiva suprema de Jesucristo. Los cristianos primitivos corrían el peligro de no lograr ver, de no lograr entender su importancia. Por eso, la forma en la que escribe el autor de Hebreos, hermanos. Tenemos que cuidar el asunto de la incredulidad y que ella opaque la estatura, la supremacía, la superioridad de Jesucristo, hermanos. Nuestra predicación, nuestra enseñanza debe enfocarse en la certeza de que Él ha sustituido y ha sobrepasado a la ley, ha sobrepasado a Moisés, ha sobrepasado
a los profetas. Él es el único con autoridad en todas las cosas. Hermanos, todo lo que sabemos es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que en Él el Señor, nuestro Dios, tiene complacencia y que Él es uno con el Padre y que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es lo que sabemos de Jesús y tenemos que tener cuidado de minimizar la importancia, la superioridad, la supremacía de Jesucristo sobre todas las demás cosas, sobre todas las demás personas. En nuestro tiempo hay un grave riesgo de seguir pensando que por nuestro buen comportamiento, que por nuestras buenas obras podemos alcanzar la salvación, porque para eso vino Cristo, para sustituir a todo lo que había sido solamente una sombra, una preparación, una figura representativa de lo que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. No hay otro camino, no hay nadie más como Jesús, hermanos. No hay hombre, no hay intermediario, no hay figura, no hay imagen que nos pueda llevar al Padre, sino solamente Jesucristo. Solamente, hermanos. Así que aquellos que aún no lo aceptan, no lo reconocen como su Señor y como su Salvador, y que siguen pensando con la falsa creencia de que pueden alcanzar la salvación por su buen comportamiento, déjeme decirle que no es así. Versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, nosotros somos y conformamos la familia de Jesús, dice el escritor, si nos mantenemos firmes únicamente en Él. Si en algún momento ha pensado, ha sentido ganas, ha considerado el volver atrás, dice el escritor de Hebreos, hermanos, que la única manera de llegar al Padre y tener la esperanza de la salvación es únicamente con Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. Solamente en Cristo, como dice un canto, y solamente en Él. Solamente en Él hay salvación. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, nos estás hablando muy duro. Tu palabra es dura y por eso la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Y la respuesta de Pedro, que nuevamente respondía de una forma acertada, hermanos, dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente Él, hermano. Así que todos, así como los hebreos a los que está dirigida la epístola, hermanos, todos hemos enfrentado tiempos difíciles. Ellos enfrentaban persecución, quizás nosotros no una persecución igual, pero en nuestra vida hay presión y hay una cierta tentación, hermanos, a rendirnos. Bueno, es importante recordar que el escritor de Hebreos, hermanos, escribió a personas que estaban padeciendo una persecución mayor a la nuestra, hermano, que había dificultades y que habían considerado abandonar su fe. Cristo, hermanos, quien es mejor que los profetas, que los ángeles, que Moisés, que Josué, que Aarón, que Abraham, que David. Cristo le sigue diciendo,
Yo vine a esta tierra, morí por ti, entregué mi vida, me sacrifiqué por ti, para que tengas vida, para que tengas abundancia, para que llegues al Padre. Hebreos 3:1 dice, mantengan la mirada en Él y solo en Él. Hermanos, Jesús es el mejor de los mejores. Nadie, nada se puede comparar a Jesús. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Es clara para nosotros que debemos mantener nuestra mirada y nuestra esperanza en tu Hijo Jesucristo, que nada es superior a Él, ni ninguna cosa creada nos puede separar de Él. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin fluctuar en esta profesión, en esta esperanza, en reconocer, no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida, que seguimos firmes en Él, en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a la declaración que un día hicimos de recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y a entender la importancia de la ley, de los profetas que nos fue dejada, no para ser salvos, sino para vivir de acuerdo, Señor, al mandato que tú nos has dado, de recibir a Jesús como nuestro Señor, quien fue perfecto en el cumplimiento de la ley y que desea que vivamos así para Él. Ayúdanos, Padre, en todo. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, capacítanos. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.